Bien, entonces aquí vamos a hablar de lo que son una arquitectura de componentes visuales basada en artefactos. Pero un buen elemento aquí es que es el artefacto. Bien, entonces yo voy a hablar algunos tipos de Artifactory. Artifactory. Bien, aquí por ejemplo tenemos un Apache Artifactory. ¿Qué es lo que finalmente es un Artifactory? Uno puede llegar y configurar diferentes tipos de librerías que van a estar de una manera remota disponibles para poder ser implementadas dentro de los proyectos. Esta parte que está acá tiene que ver con varios elementos, varias librerías, varias formas que se van a desplegar. Bien, entonces nosotros desde la perspectiva de todos los diagramas que estábamos haciendo, entonces hay una pieza que hace la diferencia cuando uno hace despliegue, ¿ya? Que trabajan sobre artefactos remotos. Ustedes se fijan en el ejemplo que yo armé, que era de solamente de subir y bajar un archivo y cómo se llama y trabajar con esa librería, no estaba considerado el hecho de poder tener librerías remotas, ¿ya? Y la librería remota obviamente que va a depender de cómo uno llega y arma la aplicación. O sea, el despliegue del backend no es tan complicado. Ya depende. Actualmente tiene una forma bastante sencilla de poder hacer despliegue. Yo diría que no es tanto el tema. O sea, sí es un tema como tal, como valor de tema, pero no es tan complicado de abordar porque ya tiene una mecánica y un patrón definido muy claro. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué es lo complicado? Yo diría que lo complicado tiene que ver con cómo uno va a distribuir un conjunto de cosas que después van a tener que integrarse de manera bastante automatizada, ¿ya? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, nosotros tenemos acá, bajo nuestro criterio del subir y bajar archivos, vamos a tener primero un personaje que es el que va a estar haciendo el trabajo de consumir estos servicios que le vamos a llamar un cliente web. Bien, este cliente web obviamente que tiene ahí su gracia, es el personaje que desde un browser hace ese trabajo. Recuerden que este es el diagrama que más hemos visto, pero hay que verlo ahí. Vista de despliegue, ahí está. Ahí. Solo está alguien conectándose, ¿eh? Déjenme atenderlo. Bien, entonces desde ahí nosotros tenemos a nuestro cliente web. La otra cosa que es común, que no va a tener tanto problema, es que uno desde el cliente web o desde uno puede llegar y ofrecer un servicio, o sea, servicio de archivos. Entonces ustedes que lo que quieren hacer que aquí está, por ejemplo, un SDK, que ustedes se lo provean a otro tercero, ¿ya? Que ustedes puedan proveer el servicio, ya que lo puede integrar a su lógica de programación. Eso también se ocurre bastante. O sea, uno va a tratar de que alguien, por ejemplo, lo consuma en la web. Pero ¿y por qué no vender eso mismo a los personajes que hacen software? Entonces ahí también uno arma un conjunto de librerías que se les puede ofrecer. Y ahí viene este razonamiento que estoy diciendo del artefactorio. Que uno pueda ofrecer artefactos que serían las librerías para usar este software, se lo ofrece desde una forma remota. Y ellos pueden incorporarlo en su forma de artefacto que tengan. ¿Cuáles son las formas de artefactos generalmente que se encuentran? Bueno, hay muchísimas, pero muchísimas formas, ¿ya? O sea, si ustedes colocan, por ejemplo, gfrog solo, gfrog.com, son muchísimas. Entonces van a encontrar de esto de todas las formas
de ir a integrarse, hay muchísimas. ¿Se fijan? Entonces, una de las conocidas es Maven, otra conocida es Gradle. Entonces, hay montones que se pueden ir integrando a esta forma de ir a generar esos ecosistemas. ¿Ya? Entonces, aquí este sería como el que provee una forma de meterse a este subir y bajar archivos, pero de manera programática. ¿Ya? Ambos, independiente de lo que sea, ambos deberán tener una forma para balancearse. ¿Ya? Entonces vamos a colocar así, como un gran... Este va a ser nuestro balanceador. Este va a ser nuestro balanceador. Así. Bien, ahí vamos a tener. Entonces, ahora, estos elementos, ¿cómo se van a estar trabajando? O sea, el cliente web claramente, su forma de comunicación es muy, muy acotada y viene dada porque voy a sacarle la flecha, es muy acotado, ahí. Porque la forma de comunicarse vía web es HTTP, o sea, este es un estándar, nosotros aquí también tenemos un HTTP. Ahora, la forma de comunicarse vía SDK, ahí es donde tenemos una variedad de cosas que no hemos visto, ¿ya? Pero la forma de comunicar puede ser, hay varias, vía XML, vía RPC, vía API. eh, Ahí uno elegirá el que más le acomode. ¿Ya? Pero existen. Todas las comunicaciones que puedan ser y que puedan llamarse desde fuera, también acá, si agregamos el tema de Artifactory, sería vía proxy. Hay muchas, ¿ya? Eso es lo que quiero decir, que ir a comunicarse con una librería, aquí, por ejemplo, el software lo hace vía un HTTPD y AJP. Bien, también puede ser de que el elemento de acá podemos seguir agregando montones si queremos, pero vamos a quedar sin espacio, ¿eh? Pero vamos a también vía AJP. Entonces, ahí estamos diciendo que también hay artefactos remotos que se pueden utilizar dentro de este servicio de archivo. Este balanceador de carga, tal como se lo expliqué la otra vez, para poder comunicarse con los servidores, ya, independiente de cuáles sean. Entonces aquí estos son los servidores de, de la aplicación, ya. Muy probablemente vamos ahí. Y también tenemos balanceadores de carga que estén asociados a servidores web. Los voy a separar un poco para que tengamos una visión más clara de balanceo, ¿ya? El servidor web tendrá que ir con su web. El servidor de aplicación, como una buena estrategia, hacemos que balanceen los llamadas de servicio y librería. Y así va a quedar bastante más robusto. Así. Bien. Ahí hacemos el match. Y el balanceador de carga, ¿qué representa? Ya quiero ser enfático en esto. Aquí hay un componente que sería el de, este es así, componente. Pero este tiene otra notación, o más notación, que corresponde, que es esa, pero sin notación. Ahí. Bien. Entonces vamos a colocar acá, componente. Ahora, ¿cómo le llamamos al componente de subir y bajar archivos? ¿Lo tienen por ahí? Para dejar el mismo nombre. No puedo acceder al Blackboard. ¿Alguien le sacó foto? ¿Se acuerdan de la pizarra?
Entonces lo que tenía puesto en este componente de servidor, es simplemente era un llamado a una web app. Bien. Entonces luego acá en los servidores de aplicación, acá teníamos el componente que se llamaba Flash Core. Bien, esto es lo clave. Ahí. Entonces lo que está ocurriendo acá, decimos, bueno, tenemos instalado en el servidor web la web app y esta se está balanceando con múltiples clones a través de TCP/IP. Ya, ese es un balanceo de carga, que eso es típico. Bien. Y obviamente que ahí uno va a tener dentro de esta separación, vamos a tener varios de estos servidores web actuando como clones. Así que lo voy a representar de la siguiente forma. Ya vamos a hacer aquí una representación de todo esto. Y voy a colocar aquí una línea entrepunteada para representar que efectivamente lo que está sucediendo acá es que hay muchos. Bien, así que una línea así. Hay muchos de esos que se están balanceando de esta misma forma. Vía TCP/IP. Necesita línea completa. Ahí. No, ahí. Entonces, ahí estamos viendo que hay varios servidores web con un balanceador de carga. No sé cuántos, pueden ser muchos. Bueno. Y este balanceador de carga está siendo llamado por vía HTTP. Vamos a colocar así. Ahí. Y es el mismo componente que se replica varias veces, un clon. Bien. Lo mismo ocurre para el servidor de aplicación. El servidor de aplicación es un storage core, que son los componentes que van a hacer ese trabajo. ¿Ya? Entonces, en este diagrama de despliegue, finalmente acá se está produciendo una comunicación. ¿Ya? Y aquí las comunicaciones pueden ser varias, pero la mayoría basan en la comunicación con este servidor, que también es TCP/IP, ¿ya? Porque está en una forma remota, se llama y se hace el tema con todo este protocolo. Y también responden diferentes tipos de servidores de aplicación, que serían réplicas de esto. Y cada servidor de aplicación, si lo vemos en estricto rigor, debería tener también sus propios hilos de ejecución. Pero se entiende. ¿Ya? Cuando uno habla de servidor de aplicación, se entiende que el servidor de aplicación hace clones internos también de este componente. Son varios de estos. Entonces, para que quede claro dentro del diagrama, para que se logre entendimiento común, voy a dejar acá abajito una misma notación. O sea, pescando así. Ahí. Y vamos a unir estos dos. Y en la misma representación de que hay muchos. Así. Bien. O sea, por cada servidor de aplicación van a haber muchos de esos funcionando. Bien, vamos a sacar esta línea. Vamos a decir que esto se está replicando varias veces. Así. Y hay varios clones del componente. Con la línea completa. Ahí. El panorama más o menos está quedando así. O sea, el cliente web va a su balanceador de carga. Ese balanceador de carga convierte la comunicación. Ojo, aquí esto tiene una doble lectura. ¿Ya? El cliente web puede ir por HTTP, pero va a tener generalmente una doble comunicación. Ya, yo le voy a explicar por qué. Así, y vamos a bajar acá. ¿Por qué? Porque tú llegas, cuando tú te metes a cualquier página, tú llegas vía HTTP. O sea, uno se mete, no sé, por http cfactory.cl. Fíjense bien en el cambio. Acá arriba dice HTTP y después uno se mete
y luego te cambia y te coloca el candado. O sea, lo que tuvo que hacer fue una redirección. Era un sitio no seguro, pero las reglas de ruteo que tienen dentro de los DNS te cambian hacia un HTTPS, que son puertos distintos. El HTTP normal es 80 y el puerto seguro es 443, comúnmente. ¿Ya? Entonces, ahí es donde dentro de esta arquitectura también se considera que uno también es redireccionado al HTTPS. ¿Ya? O sea, podría uno partir desde el HTTP, pero finalmente después te conducen al HTTPS. Bien, eso es típico de una configuración en el despliegue. Aquí lo que uno está diciendo en este HTTPS es que exista dentro del criterio del ingeniero de sistema que se produzcan el route desde del 80 al 443 o el route del HTTP hacia el HTTPS. Bien, eso es muy típico, o sea, es un requisito como tal, ¿ya? Te dice si tu sitio está realmente haciendo su trabajo de convertírtelo a una comunicación segura. Bien, entonces desde aquí, esto puede ser un servidor de una aplicación, después están los servidores web, bien, y esto en alguna forma tiene que ir a conectarse con servidores externos, ¿ya? Porque estos son los servidores de nosotros. Ahora, pero ¿dónde está el tema externo? Nosotros tenemos dentro de la consideración de la arquitectura que se va a ir a Amazon, pero en este caso tendría que ir a componentes que son del lado de la persistencia, ¿ya? Ahora, tomando en consideración de lo que hicimos, acá, dentro de los balanceos de estos servidores de aplicación irían un poquito más adelante si los separamos más. Hicimos una cosa de este estilo, miren. Voy a sacar acá, lo voy a copiar. Y a esto que está acá le llamamos la API Storage. API Storage, así lo hicimos. API Storage, esto es API Storage, esto es API Storage y esto es API Storage. O sea, varias componentes van a responder a eso. Y luego de eso, esto que está acá, vamos a colocar aquí, se va hacia la comunicación desde un clúster. Ojo con eso, y ya es distinto. Entonces, todos estos componentes se van comunicando con este clúster. Bien, todo este clúster. Y ojo, aquí depende del clúster, ¿ya? O sea, el clúster te da tipos de comunicaciones en los cuales tú te puedes llegar y hacer cada API tendría que llamar a en un protocolo, ¿ya? Supongamos que el protocolo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un protocolo de comunicación de MySQL. Ahí. Entonces ahí uno está, en lo que está diciendo ahí, que el MySQL vamos a estar pasando por el puerto 3306. Bien, entonces ahí, ojo con esto, un tip de nuevo. Esto significa que vamos a estar por el MySQL, vamos a estar por el 3306. Bien, ahí. Entonces estamos comunicándonos por esa vía. Luego ya tenemos una comunicación con este clúster. Bien, pero ojo, acá todavía no llegamos al clúster. No, todavía estamos en comunicación TCP, porque el storage core es los componentes que van a hacer la pega, las librerías. El clúster, miren, ahí estamos, estoy muy ansioso hoy día. El clúster está acá. Y acá todavía estamos balanceando carga. Ahí sí. Ahí todavía estamos balanceando carga. Porque las APIs están levantando instancias de componentes y lo hacen también vía TCP/IP.
Ahí. Un servidor se comunica con otro servidor. Y esto se balancea. Seguimos acá en TCP/IP. Ahí. A varios servidores de aplicación. Estamos balanceando la carga. Y estos que están acá se van a ir a un clúster. Ahí sí. Y ese clúster tendrá que tener una comunicación que es MySQL. Y ese clúster tendrá que tener componentes que te provea un servicio de base de datos. Entonces vamos a hacer, voy a replicar esto y le voy a cambiar algunos nombres. ¿Ya? Acá tendríamos que tener un servidor de base de datos. Y este componente como tal tendría que ser un BD provider. Bien, componente de ahí. Y aquí tenemos el local storage y va hacia el clúster y tiene varios clústeres de por medio. Así. Los clústeres para poder comunicarse con estos diferentes servidores de base de datos son endpoint. Así que igualmente el protocolo de comunicación que está de MySQL serían de los endpoints de TCP también, TCP/IP, MySQL. ¿Ya? Ahí se están comunicando en diferentes instancias físicas que encuentren. Bien. Y aquí entonces se está haciendo el balanceo de carga. Estamos todos trabajando sobre el mismo puerto. Ahora, el puerto que queda de aquí hacia adentro no necesariamente es el mismo, ya porque uno lo hace por seguridad, podría variarlo, para que no quede todo en el mismo puerto. Bien, entonces, a nivel de servidor tenemos esos instalados, BD Storage Core, Web App. Ahora, la Web App, lo mismo, se comunica también con este mismo balanceador. Vamos a colocar desde aquí. Ahí. Hacia ese mismo balanceador y también lo hace a través de TCP/IP. Y entran en el mismo juego. Entonces, fíjense bien, haciendo bien el trabajo, sería, viene un cliente, rutean desde HTTP a HTTPS para que salga el candadito, se mete a un balanceador de carga que es un balanceador de carga web para desplegar páginas web. Si alguien llega y se mete de manera programática, o sea, llega y tiene su propio software y llama a esa librería CDK, que lo podría hacer a través de un Artifactory, ¿ya? Uno le provee de una ruta remota a hacer artefactos, e instalan su librería y empiezan a ocuparla. Se va a un balanceador de servidor de aplicación. Ese servidor de aplicación después se van a un balanceador de carga. Aquí están por las APIs. La web app, ojo, la web app debiera también ir a las APIs. Ya, aquí tenemos una conexión que no podría ser. Entonces vamos a colocar en el trencito, vamos a colocarlo más al lado. Voy a cambiar un poco las piezas. Ahí. Vamos a moverlas hacia acá. Y fíjense que el tren ya se convirtió en un trencito esto. Ahí. Un casi tren. Voy a colocar un poco más arriba. Para que quede calzadito. Como por ahí. Bien, ahí sí. Ahora sí. Vamos al zoom. Entonces la web app tendrán que comunicarse con ese balanceador de carga de las API. Ahí sí. Y esto va también TCP/IP. Entonces, ahora sí. Tenemos dos proveedores de las API. Entonces vamos al cliente, balanceador de carga, la web app. Se comunica a este balanceador de APIs, que sería la API Gateway en el caso de Amazon. Luego llega y se comunica con Ignacio. No había visto tu pregunta.
Eh, esto, Ignacio, el simbolito de esto. Lo que pasa es que cuando uno ya está hablando de componentes, es que está hablando de todo el componente con todas sus librerías asociadas. Ya, la web app necesita de varias librerías para poder funcionar. Por ejemplo, si tú lo ves, esta web app debiera tener la librería de API Storage. Si no, no puede funcionar. Entonces, cuando uno ya considera el componente con esta notación, le está diciendo, yo estoy ocupando el componente que agrupa y organiza la web app, pero también estoy ocupando todas las librerías. ¿Se entiende, Ignacio? O sea, acá el web app, si le hiciéramos una decomposición a componentes normales, sería algo así, miren. Aquí sería una web app .war, por decirlo así, y tendría que tener otros componentes referenciados. Aquí hacerles aquí hacer es uno import y tendría que tener acá, por ejemplo, un API storage.jar. Bien, eso tendría que suceder en esta web app. Entonces, cuando uno dice, bueno, estas dos cosas, ¿qué representa? Mira, esto de acá es, si lo quiero representar en un abstracto, todo esto que está acá, lo voy a poner al fondo, ahí, todo esto que está acá es un gran componente, bien, y este componente le vamos a llamar web app. Bien, ahora me explico, ¿no? Esa es la idea, o sea, la idea de que en el término de despliegue es que uno se abstraiga de los diagramas anteriores y que ya lo representó, como ya lo representó, entonces uno dice, bueno, ya puedo utilizar en ese en un abstracto para poder tener más visión de las partes importantes del despliegue, que serían los protocolos y los servidores, ¿ya? Entonces, desde acá ya tenemos este cliente web, HTTP, HTTPS, TCP. Luego tenemos acá un servicio que van a utilizar de manera programática, un montón de APIs que se van a ir desplegando. Tenemos acá un balanceador de carga hacia todos los storage core, ¿ves? Es coherente. Y luego esos storage core tendrán que hacer el trabajo de guardar y sacar. Bien,